Muy buenas tardes a todos. Aquellas personas que aún están subiendo, no se preocupen que tenemos 5 minutitos de tiempo. Mi nombre es María Novakovsky, ¿cómo les va? Los recibo desde nuestro espacio que se llama Mujeres Liberales Argentinas. Esta tarde tenemos entre nosotros al ex canciller, el señor embajador Jorge Fori, con nosotros para tratar un tema por demás interesante, que es la invasión rusa a Ucrania y cuál es el papel de la OTAN. Pero antes de comenzar con Jorge, que seguramente está con nosotros, voy a leerles, para aquellas personas que no lo conocen, al señor embajador, quién es, dónde se formó, en qué destinos estuvo y cuál es su formación académica. Jorge Fori es santafesino, estudió en el Colegio Inmaculada, es abogado de la Universidad Nacional del Litoral. Es diplomático de carrera. Egresó del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1975. Fue responsable del escritorio de Brasil en 1975-1976, jefe del programa de integración con Brasil en 1985 y 1986, director nacional del ceremonial en 1994 a 1999, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 2017 al 2019, estuvo destinado en Venezuela, Jamaica, Trinidad, Tobago, Brasil y Chile, y como embajador argentino en Portugal y Cabo Verde del 2003 al 2012. Fue también embajador argentino en Francia y el Principado de Mónaco desde el 2016 al 2017, y como asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires del 2000 al 2001. Jorge, ¿estás con nosotros? Muy buenas tardes. Hola. Mariana, ¿vos lo ves? ¿Lo has visto entrar? Sí, está, pero está sin micrófono. Quizás porque Mariana. no son las 6 de la tarde. Ah, vamos a esperar un poquito entonces. Faltan unos minutos. A las personas que están subiendo, les agradezco que mantengan los micrófonos cerrados. Manden sus preguntas por el chat, porque vamos a tener únicamente 55 minutos para hablar con él, y van a ser cortitas las preguntas que pueda responder. Me están diciendo que algunos tienen problemas para ingresar. Esperemos que todos puedan escucharlo esta tarde. Genial. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Mujeres Liberales Argentinas. ¿Cómo estás? No se escucha. No se escucha, tenés que destrabar tu... Ahí va. Perdón, ya estoy conectado y espero, lo he hecho creo que en tiempo, era 6 de la tarde, así que estamos Perfecto. listos. No sé cuánto Como falta siempre, de gente para sumarse. Como siempre, avisé que íbamos a empezar a tiempo, 18 en punto, que por favor vayan subiendo, porque vos tenés 55 minutos para darnos y después tenés otras obligaciones. Así que ya leí tu currículum, mientras que vos no estabas 5 minutitos antes, para las personas que no conocen tu formación y por dónde has estado destinado, y creo que podríamos empezar un poco explicándonos cómo es que llegamos a esta situación en donde Rusia invade Ucrania. ¿Cómo es que llegamos a la situación que Rusia invade a Ucrania, y qué hay detrás de este nuevo marco político? A mí me hace mucho acordar a lo que sucedió con la ex Yugoslavia, ¿sí? En donde habían intereses económicos con con el petróleo que pasaba por Yugoslavia, y cómo se intervino sobre este país, y bueno, en definitiva se terminó dividiendo, corregime si es correcto o no, en 6 países distintos, después de intervenirla y
y tras una excusa religiosa, entre los sérvios y los croatas se terminó dividiendo Yugoslavia en varios países, y había detrás de todo eso también una cuestión económica. ¿Es similar la situación? ¿No es similar? ¿Estamos al comienzo de una tercera guerra mundial? ¿O cómo es este marco de referencia? Jorge, ¿nos podés contar un poco? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo le agradezco a María Novakovsky que tuvo la amabilidad de proponer este diálogo con ustedes. Les agradezco el esfuerzo de tiempo en un sábado por la tarde. No sé dónde están cada uno de ustedes, pero aquí, como saben, es en la capital un día feo, lluvioso y húmedo, así que de alguna manera este tiempo nos puede ser útil para intercambiar algunas opiniones. Empezando por lo que pregunta María, creo que este tema del conflicto de Rusia con la OTAN y los Estados Unidos sobre Ucrania es un caso de muy larga data en la política y en la geopolítica europea. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, entre los muchos acuerdos formales o hablados entre los líderes occidentales, sobre todo Estados Unidos, con Rusia, la época, llamemos así, de Truman, Stalin, un poco antes obviamente Roosevelt, y luego con los dirigentes occidentales, estaba claro que para Rusia había como un cordón de seguridad relevante que evitara que las tropas aliadas primero o aliadas occidentales y luego tropas de los países europeos y luego de la NATO estuvieran posicionadas en una situación amenazante sobre Rusia y el modelo ruso que conocemos nosotros. Esto llegó hasta el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, y a partir de la caída del muro de Berlín, creo que en las discusiones de Gorbachev con el presidente Reagan, si no recuerdo mal, se volvió a retomar esta cuestión de que Ucrania era una línea roja desde el punto de vista de seguridad del modelo de la ex Unión Soviética, ahora Rusia o Federación Rusia, que a lo largo de esa década del 90 sufrió todavía renovados desmembramientos con la pérdida de Estonia, Letonia, Lituania, parte de lo que era antiguamente Checoslovaquia, República Checa. Bueno, todo esto fue consolidando un escenario geopolítico o geográfico muy preocupante para Rusia, que había perdido el peso y el predominio que había ostentado luego de la Segunda Guerra Mundial como Unión Soviética, y ahí quedó un sentimiento ruso de carencia y un nacionalismo larvado que Putin ha sabido explorar hábilmente a partir del 2000, cuando llega primero como primer ministro de Yeltsin, pero después ya como presidente ruso, y que se tradujo claramente en acciones. Pueden recordar ustedes la invasión de Chechenia, pero claramente lo hecho en Georgia y lo hecho luego en Crimea. Crimea es un elemento esencial en el sentimiento y en las necesidades de Rusia. Está en Crimea, que sería como la parte sur de Ucrania, una base naval de extraordinaria importancia para Rusia, que es la base naval de Sebastopol, que les permite el acceso a través del Mar Negro al Mediterráneo, y donde está basada, asediada, no sé cómo lo quieran llamar,
uno de los componentes más importantes de la flota rusa. Por lo tanto, todos estos temas no eran menores para Rusia, y sobre eso ha hecho una construcción Putin. Este ataque es algo que el mundo podría haber visto venir, pero que no necesariamente se le dio toda la importancia que se debía. Ya en los años 50 hubo una serie de politólogos que escribieron sobre la sensibilidad de avanzar sobre... Jorge, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Hola? Te escucho. Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo termina esto? Bueno, a ver. ¿Cómo termina esto? Esto todavía no ha terminado. No hay indicación de que va a terminar inmediatamente. Rusia ha hecho una consolidación de su ocupación territorial y trata todavía de consolidarla aún más. Ya no son las dos provincias separatistas, ya no es Crimea, están en las puertas totales de Kiev y dentro del centro de Kiev, pero también están en Kharkov, en Chernobyl, en un lugar que ahora, bueno, antiguamente era Lviv. Muy bien, están en todas partes, pero ha llegado un mensaje, obviamente, de una mayoría de la comunidad internacional que repudia ampliamente la invasión, no Argentina. Argentina, lamentablemente, no ha tenido capacidad de definirse. Y este repudio generalizado de más de ciento y tantos de países que lo rechazan, sumado al dato fundamental de China, porque China el día viernes dijo, bueno, acá no ha habido una agresión, lo cual era como una tolerancia de lo hecho por Rusia. Pero ayer, perdón, esto fue el jueves, ayer viernes, China lanza un mensaje de tratar de estabilizar una situación que se había complicado mundialmente, porque había producido un impacto extraordinario sobre las bolsas, sobre los precios de las commodities, sobre el precio del dólar, el precio del oro. Todo esto hace que China haga un mensaje apaciguador diciendo, señores, tiene que haber un proceso negociador. Un proceso negociador que Rusia da, o anuncia, sin decir Rusia tiene que abandonar el territorio ocupado, como diciendo la negociación es a partir de lo que Rusia ha conseguido. Y ahí es donde estamos en este momento, si esa es tu pregunta. Sí. Quería saber cuál era tu lectura sobre el rechazo de Rusia sobre los deseos de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN y lo que alertó María Zaharkova, que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las graves consecuencias que tendrían, ¿no? si ingresan a la OTAN. Volvemos a lo que te decía previo a tu pregunta última. Rusia tiene una visión de sí propia territorial donde no quiere el acercamiento por seguridad y por modo de organizar su sociedad de los países occidentales. Suecia y Finlandia nunca han supuesto ningún mecanismo de aproximación a la NATO. Suecia no es parte de la NATO, Finlandia no es parte de la NATO, nunca han planteado querer ser parte de la NATO. Sobre todo, Finlandia tiene un estatuto que el mundo político internacional conoce como de finlandización, en donde sin ser declarado un país neutral, se sabe que Finlandia no se juega o no tiene por qué hacerlo frente a los intereses rusos y convive de un modo muy razonable con la nomenclatura, la estructura previo de la Unión Soviética, hoy de la Federación Rusa. Nunca hubo el peligro de que Finlandia dijera yo quiero ser miembro de la NATO. Y lo mismo en el caso de Suecia. Creo que esto es un poco de construcción de noticias
de alarma, para mostrarle a una Europa que, en mi opinión, no ha reaccionado a la altura de lo que corresponde en este momento, porque Europa tiene una responsabilidad en haberle dado, no sé cómo se dice, rienda a la expectativa ucraniana, sabiendo que si se concretaba el ingreso iba a ser realmente una confrontación. Entonces, si bien la expectativa rusa de mantenerse con el colchón de seguridad que significa el territorio ucraniano frente a los países de Europa Occidental, el hecho de la invasión es un error terrible para Rusia, pero un grave dato para la arquitectura internacional. Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería, a tu parecer, el diseño de una posible solución? Muy bien, tiene que haber ahora una negociación, pero una negociación donde Rusia dice negocio desde donde estoy hoy. O sea, yo estoy prácticamente controlando todavía gran parte del territorio ruso y casi la capital, Kiev. Y tengo a las autoridades del gobierno legítimamente constituido, pero que no es prorruso, acorraladas. Por lo tanto, en esa negociación, la aspiración rusa debe ser, primero, asegurar la virtualidad de las provincias separatistas y con un poco más de territorio que el que tienen. Asegurar su acceso, su control de la península de Crimea, por lo que mencioné ya, de Sebastopol, zonas que tienen un componente, algunas mayoritario ruso y otros preponderante ruso. Y luego alguna situación federal. Pero yo quiero alertar sobre el hecho de que en Rusia todos nosotros conocemos que hasta el 2014 había un gobierno prorruso que lideraba un señor cuyo nombre a veces me confundo, pero es Yanuchenko, y había una señora que era la señora Timoshenko, que representaba a su vez digamos, las versiones de los ucranianos más pro-occidentales. Es como si habláramos, por decir una grosería, del presidente del PRO y de la presidenta del Frente de Todos. Y ellos no están hoy ni aparecidos, ni negociando, ni tratando de generar una solución para Ucrania. Y está el pueblo ucraniano que se sintió alentado en digamos, en lo no dicho por los países europeos, y hoy reconocen que la NATO no los puede ir a defender a menos que, primero porque legalmente la NATO, Ucrania no es parte de la NATO, pero además que entrar con tropas, sea de Estados Unidos, de la bandera NATO, de Francia, de Alemania, de quien fuera, sería iniciar una conflagración a escala global. Gracias, Jorge. María. Vos sabés que ayer estaba mirando los noticieros, seguramente muchos de ustedes. Hola, hola, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, María. Yo Bien. te escucho. Adelante. Ayer estaba mirando, seguramente ustedes habrán visto las mismas imágenes en los noticieros nocturnos sobre los misiles que el ejército ruso tiraba en la frontera. Parecía una imagen de una película fantástica, porque la verdad jamás pensé el poder bélico que tenía Rusia hasta que no vi esas imágenes. Y mi parecer es que el enfrentamiento obviamente no se está dando entre dos bandos iguales. ¿Qué está haciendo la OTAN para frenar a Putin? A ver, primero que nada, creo, María, que el mundo político a nivel internacional conocía claramente el enorme poderío militar que tiene Rusia, no solo en los ejércitos, armada y fuerza aérea convencionales, sino el enorme poderío nuclear y la enorme capacidad de desplegar ataques cibernéticos. Eso el mundo lo sabía. Y el crecimiento del
conflicto o del enfrentamiento no fue en 48 horas, fue a lo largo de 2 o 3 meses que había señales. Por lo tanto, ningún líder mundial puede decir que fue sorprendido por la actitud de Rusia. Lo que aconteció fue que el mundo creía que Putin iba a parar en un determinado momento y no iba a incluir el atacar el territorio completo de Ucrania. Inclusive China no puede llamarse a sorpresa. Los Estados Unidos lo estuvieron anunciando tipo el lobo en el bosque, lo anunció varias veces en el último mes, viene, vino. Por lo tanto, el mundo no puede, o sea, el mundo político me refiero, no puede sentirse sorprendido ni tampoco tiene sorpresa respecto al poderío militar ruso y a la cuasi indefensión del ejército y pueblo ucraniano. Pero ahora ya tenemos este fait accompli, que es la invasión, y ver cómo salimos de esto y evitar que se amplíe esa anexión territorial eventualmente a otros territorios aledaños de Rusia y Ucrania, y que se evite, obviamente, un conflicto armado de mayor envergadura. Muchas gracias, Jorge. Mariana, te voy a pedir, si sos tan amable, que abras los micrófonos y les pido a todas las personas que están presentes que levanten la mano, ¿sí?, para poder hacer las respectivas preguntas que tengan. Vamos a comenzar por Miriam. Si sos tan amable, Miriam, si podés sacar tu micrófono. O, bueno, si pueden ir levantando las manos, así, o Norma, no hay ningún problema de extrabar tu micrófono y hace tu pregunta, por favor, para el señor embajador. Sí, buenas tardes, es un placer estar hoy con ustedes. Mi pregunta apunta fundamentalmente desde el punto de vista económico, ¿qué elementos o qué características de este territorio favorecen económicamente a Rusia? Porque supongo que debe haber algo más allá del territorio estratégicamente pensado, sino que debe tener algún elemento, supongo desde mi propia ignorancia, de que puede llegar a tener algún tipo de razón económica también esta invasión. A ver, creo que siempre Ucrania, que es la madre histórica de Rusia, porque Rusia surge de los famosos principados del Kievan Rus, y en la primera etapa, ya en el año 1000, siglo IX, Kiev era la gran urbe de los principados eslavos. Siempre fue un productor importantísimo de alimentos, que alimentó en parte a Rusia y es un elemento relevante, pero ya en la época del fin del siglo XIX y durante el XX, grandes riquezas de carbón, sin duda toda la región de Donetsk, Donetsk, Lugán, toda esa zona es estratégica por sus recursos, en parte de carbón, en parte de acero. Ha sido un gran productor de insumos metalúrgicos y de insumos tecnológicos vinculados al desarrollo de la industria soviética primero y luego de la Federación Rusa. Además, tiene posiciones estratégicas en términos de acceso a otros países del área que Rusia quiere mantener, digamos, en su ámbito de influencia, y este tema de Sebastopol, que es extremadamente relevante para el acceso de la flota rusa a las aguas calientes del Mediterráneo y no tener que andar por los mares congelados en el Báltico. Todo esto es un conjunto de elementos a los que se suman los elementos de geopolítica estratégica, de seguridad que tiene Rusia. En el caso de Ucrania hay más de 15 o 16, entiendo, centrales nucleares en territorio de Ucrania, entre ellas la famosa Chernobyl, que todos conocemos por
el desmanejo que tuvo, que produjo esa explosión o toda esa situación de gran impacto para toda Rusia, que tuvo al mundo paralizado sobre los usos de la energía nuclear. Ahí me parece en su pregunta, como en la de María al principio, que por debajo de todo esto hay algún interés económico que no alcanzamos a visorar. Vuelvo a decir, no lo tenemos. La historia nos enseñará si hay algo más desde el punto de vista económico que no estamos percibiendo. Europa depende de Rusia para sus suministros de energía, sobre todo de gas. Pero Rusia depende para sus ingresos económicos en un 20% del producto de la venta del gas a Europa, que si no se lo vendiera a Europa, se lo va a tener que vender, no sé, a China, a Irán, no sé, a otros lugares, pero no tienen los gasoductos instalados, ni nada por el estilo, como para hacer una rápida recuperación. Dejo de vender acá, vendo allá. Hay que transportarlo, los vamos a necesitar nosotros, entre otros, porque nosotros tenemos un déficit energético, pero sobre el mercado del gas en el mundo, a partir de la disrupción que causa la guerra frente a los suministros asegurados, va a afectar, como ya lo sabemos, el precio y prácticamente a todos los mercados, aún al latinoamericano o al argentino. Este tema de las sanciones económicas que se ha hablado enormemente, sin duda lo decidido por Estados Unidos y el Reino Unido son sanciones fuertes, pero tardan en su aplicación y en sus resultados. Y por otro lado, hay un entrecruzamiento, yo uso la palabra imbricamiento, entre todo el empresariado europeo, el americano, el ruso y componentes. Es difícil tocar algo de los intereses productivos rusos sin tocar o afectar los intereses productivos o económicos esencialmente de Europa y también de los Estados Unidos. Pero a su pregunta, si hay, no sé, oro o litio, algo que fuera la maravilla que hay que consolidar, no lo tenemos claro. Muchas gracias. Sí, respondí su pregunta. No, no se escucha, Norma. No le escucho, no sé lo que dijo. No se escucha. Abrí Ahora tu micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Sí, ha respondido ampliamente mi interrogante. Gracias, doctor. Por favor. Jorge, mientras Sí. que esperamos si hay alguien a hacer una consulta. Personalmente creo que la política exterior argentina está sin brújula, ¿sí? ¿Cuál es tu visión sobre hacia dónde está apuntando nuestro querido presidente Fernández con su viaje a Rusia, sus posteriores declaraciones, sus visiones tan particulares que se encarga de decir al mundo todas las mañanas, que uno no termina de saber si está en contra, a favor, que desconcierta al mundo. Y en el marco que tenemos que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, María, está fuera de cuestionamiento, me parece, porque todos los que estamos acá somos argentinos, en general, me parece, y estamos todos desorientados sobre dónde está parada Argentina y qué es lo que quiere alcanzar Argentina. En el caso de nuestras relaciones con Rusia, no se entiende este súbito aproximación, enamoramiento de la Rusia de Putin, fuera de una explicación de carácter ideológico. Nosotros fuimos a Rusia en un momento que todo indicaba que no era prudente llegar a Rusia o oportuno, porque el conflicto ya estaba en construcción y estaba aumentando día a día de volumen. Si era imprescindible llegar a Rusia por razones
que escapan a mi conocimiento, que pudieran ser de una asistencia económico-financiera, había que hacerlo, pero no podía ser hecho no necesariamente al nivel presidencial, pero si aún se hiciera en el nivel presidencial, como fue, se podría haber mantenido una línea de prolijidad diplomática, no quedar comprometidos totalmente con Rusia, valía hacer alguna referencia al conflicto que estaba en ebullición o en cocción y hacer un apelativo a las negociaciones diplomáticas, al diálogo, a la superación de todo lo que estaba encerrando esa disputa por una negociación de los gobiernos involucrados, de las entidades afectadas. Muy bien, nada de esto se hizo, quedamos muy inclinados o aliados o vinculados a Putin, hicimos frases poco célebres de cuál era nuestro amor y nuestra puerta de entrada en América Latina, que fue desvirtuado con claridad por el propio Putin, que recibió menos de 10 días después al presidente Bolsonaro del Brasil, y en la conferencia de prensa le dijo: yo le agradezco, presidente, por Bolsonaro, que Brasil sea el socio privilegiado de Rusia en América Latina. Entonces, nosotros que andábamos ofreciendo una puerta en una especie de revival de los años 70 en la universidad, el presidente Putin propiamente le dijo: no, a mí lo que me gusta es Brasil, este es mi socio preferencial en América Latina. Además, aprovechamos el paso por Rusia para criticar a Estados Unidos al fondo y vinimos, después de pasar por China, que no es menor como dato, a la Argentina a pedirle nuevamente a Estados Unidos y al fondo que fueran contemplativos y que tuvieran una cierta benevolencia en los términos de cómo reprogramamos o cómo llevamos adelante el acuerdo de facilidades extendidas que está ahí en ciernes, pero que nunca termina de concretarse. Todo esto es extraño. La política exterior argentina es rara, no habla con Brasil. Yo marco insistentemente el dato de que, volviendo el presidente de China, paramos en Barbados para cargar, entre otras cosas, cargar combustible. ¿Qué costaba haber hecho 1 o 2 horas más de vuelo y cargar combustible en el norte de Brasil y tener la oportunidad desde Brasil agradecerle por teléfono la hospitalidad y retomar el diálogo con Bolsonaro, que no les gusta al actual gobierno, pero es el presidente legítimo y electo de Brasil? Por lo tanto, tendríamos que tener algún grado de acuerdo con quién es el socio geográfico de Argentina, el socio del Mercosur, 5 veces el Producto Bruto Argentino, 5 veces el territorio, 5 veces la población, y además con quién, de ponernos de acuerdo en términos mínimos que no tienen que ver con la ideología de cada gobierno, nos permitiría actuar de una manera concertada, por ejemplo, llevando una posición del sur, del Mercosur, con Chile, diciéndole al mundo: miren, esto del ataque que ha hecho Rusia en Ucrania es muy malo, pero apelamos a la paz, a las negociaciones, y no lo diría ya solo Argentina, lo diría el sur de América del Sur, y tendría un peso totalmente diferente. Podríamos haberle pedido al Papa, que anda ahí hablando con el embajador ruso en el Vaticano, que transmitiera esta voluntad de todos los pueblos del Mercosur. Nada de eso hemos hecho. Es realmente un absurdo. Entonces, somos un país que no habla con sus vecinos, que desorienta a sus inversores, a los que tienen empresas, los países que tienen inversiones, empresas o lo que fuera. Vivimos cambiando constantemente el lugar que nos posicionamos, y el mundo ha decidido: miren, no se preocupen por Argentina, que no se sabe nunca dónde está. Gracias, Jorge. El señor Jorge Sánchez te quería hacer una pregunta. Jorge, ¿estás ahí? Lo veo. Sí, muchas gracias, María. Es un placer compartir esta actividad con ustedes. Embajador, muchas gracias por su exposición. Bueno, mi inquietud en parte la ha resuelto contestando a María, pero en todo caso, ¿no le parece a usted que este sin rumbo de la política exterior no tiene que ver en realidad con los contrastes ideológicos en el propio oficialismo? Porque efectivamente, si fuéramos medianamente coherentes, nuestra posición sería regionalista.
y no lo es ni remotamente, y andamos rebotando contra las paredes. Pero la raigambre, me parece, y aquí le pregunto su opinión, es las diferencias entre el presidente y la vice en materias importantes como esta. Sin duda, comparto su opinión. Yo creo que la política exterior está formulada hoy desde un círculo que rodea a la vicepresidenta Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, que es de algún modo el articulador de las posiciones de Argentina, que claramente la señora Kirchner tiene, no me atrevería a decir admiración, pero tiene una vinculación relevante con el presidente Putin. Entiendo que parte de una visión ideológica que tiene ella y que ha transmitido a sus seguidores más ferreños dentro del kirchnerismo duro o dentro de la cámpora, reeditando algo que quizás no lo veo más joven que yo, pero creo que en alguna parte de la generación nuestra, de los 70 y de los 80, el latiguillo de que vamos contra el imperialismo americano y nos ponemos del lado de Rusia, esto quedó totalmente superado por los cambios geopolíticos que han ocurrido en los últimos 50 años. Y hoy, en todo caso, un actor relevante, de peso, contradictor de los Estados Unidos es China, no Rusia. Entonces, aparte, Rusia es un país autocrático, un país que no respeta la democracia, que no respeta los derechos humanos, que no respeta a la libertad de opinión, a la libertad de las minorías. Entonces, para una Argentina que se sentía, porque ya no podemos decir que lo somos, un paladín de los derechos humanos, es extrañísimo que estemos en este connubio, llamemos así, con Rusia. Acabamos de firmar el Día de los Derechos Humanos un acuerdo para entrenar parte a tropas de todas las ramas de la Fuerza Armada en Rusia. La pregunta es, ¿qué argentino quiere vivir como en Rusia? ¿Qué argentino quiere vivir como en Venezuela o en Cuba? Entonces, ¿por qué hemos hecho esta elección? Somos 44 millones de habitantes, todos tenemos derecho a pensamiento, pero la mayoría de la sociedad argentina quiere vivir en libertad, en democracia, que le respeten sus derechos humanos, que le permitan juntarse por centenas en el obelisco y hacer un caos de toda la capital federal para decir lo que no les gusta. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que eso pasaría en Rusia, donde fuera? Aparte, en estos 48 últimas horas, Putin ha detenido a 2.000 rusos, y no sé en qué condiciones estarán, porque en distintos lugares de Rusia salieron a manifestar su oposición a la intervención o a la agresión que ha hecho Rusia, a Ucrania. Entonces, yo no lo veo a los argentinos queriendo ir presos porque protestan por lo que fuera. Veamos entonces qué es lo que estamos haciendo y hagámonos cargo del gobierno que tenemos y de los lineamientos que salen del gobierno. Muchas gracias. Respondí su inquietud, Sánchez. Sí, señor, muchas gracias. Jorge, te quiero hacer una consulta. Entiendo que, corrígeme si estoy errada, por Ucrania o desde Ucrania se alimenta el 50% del carbón a Europa, el 55% de gas y el 35% de petróleo a toda Europa, en donde uno de los principales estados que está muy atento a lo que está sucediendo con esto es Alemania e Italia, los dos estados tal vez que tienen mayor impacto sobre las importaciones de energía de Rusia. Mi pregunta es, las sanciones económicas aplicadas hasta ahora, ¿qué impacto tienen y se pueden establecer medidas económicas totales de un mayor impacto económico? A ver, si lo que comparamos es la realidad de los ucranianos hoy, con su presidente y toda la población en distintos lugares completamente sitiados o afectados y en drama de seguridad por tropas o equipamiento militar ruso, las sanciones económicas parecen como una gran irrealidad. Alemania estaba participando fuertemente de la construcción del gasoducto Nord Stream,
que traía, vía partes de Ucrania y el Báltico, traía gas del cual se alimenta Alemania, y también el ramal que serviría a Italia. Italia y también parte Francia, o sea, todos necesitan de la energía que proviene de Rusia. Y esto, la guerra la pone en tela de juicio a todo este aprovisionamiento. Pero también no olvidemos que Rusia necesita de la plata que le da el venderles el gas a Alemania, a Italia o a cualquier otro que sea consumidor en el camino. Es lo mismo que para Argentina. Nosotros necesitamos los dólares que nos provienen de la venta de soja, maíz y carne. Si yo le corto el suministro por razones bélicas u otras a China, a Brasil, no sé, a algún lugar de Estados Unidos, puede ser, pero al mismo tiempo yo dejo de recibir algo que necesito fundamentalmente para tener mi economía andando. Y la economía rusa tiene un colchón de plata muy importante, 600 billones, o sea, 600.000 millones de dólares de reserva, pero para tener el rol que Rusia aspira, no es tan fácil cortarte por un plazo razonablemente largo de tus vínculos comerciales y productivos con Europa, con el Reino Unido, con Estados Unidos, y de algún modo cuestionar también el ordenamiento productivo chino, porque China posiblemente haga algo en Estados Unidos que le vende a Argentina, pero tiene un componente que en realidad viene de Rusia. Entonces, esta globalidad productiva mundial genera vínculos que por vía de las sanciones no son fáciles de implementar, van a llevar tiempo. Yo no estoy señalando que sean inefectivas, pero el señor que está metido hoy en un sótano en Kiev porque tiene miedo que le caiga una bomba o que entre un soldado ruso y lo mate, dice, bien, con las sanciones no me van a sacar del pozo. Esta es la diferencia. María. Está entre nosotros el ingeniero Hernán. Hola, hola. ¿Me escuchan? Yo al ingeniero no, a vos sí. Bueno, decía que está el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que también es santafesino y es el presidente de la Convención Nacional de la UCD. Seguramente quería saludarte y hacerte alguna pregunta. Bueno. Hola Álvaro, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Embajador Frey, ¿cómo le va? Ahora lo veo, gracias. Sí, sí, recién estaba, como se dice ahora, muteado, porque utilizaban las palabras. No, realmente, primero felicitarlo por la explicación tan clara respecto de la situación que hoy estamos viviendo en el mundo, ¿no? Con el tema de Rusia y Ucrania. Quiero dar mi impresión personal que seguramente Ucrania va a quedar bajo el dominio de Rusia, no creo que se quede a mitad de camino en eso. De hecho ya está entrando en Kiev con mucho fuego, ¿no? Porque está matando mucha gente. Yo estuve escuchando que había un problema con la posibilidad de que entrase a Polonia también, Rusia. No sé la razón. Polonia sí es miembro de la OTAN, ¿no es cierto? ¿Y qué sería una amenaza velada que está alargando Rusia sobre eso? ¿O no hay ninguna posibilidad de que Rusia vaya, no digo invadir, pero sí transgredir alguna frontera o alguna cuestión de ese tipo? Con lo que la analogía con Hitler se concretaría muy, muy bien, porque la Segunda Guerra Mundial estalla cuando Hitler invade allá en el 30 Polonia, así que sería una coincidencia histórica. Pero ¿cuál sería la razón que se está corriendo ese rumor o esa información, tal vez falsa, ¿no? Pero no desmentida por Rusia hasta ahora? Bueno, lo que puede desmentir Rusia no tiene importancia, porque Rusia hace 3 meses que viene diciendo que no va a entrar un solo soldado a Ucrania, y bueno, ya vemos lo que está pasando, ¿no? Y todo el resto de los países con su servicio de inteligencia venían diciendo, sí, no le creemos, va a entrar. Bueno,
Decía que no estaba tomando el test, como fue, evidentemente. Pero el tema Polonia me preocupa, embajador. Y es que, Bueno, sí, como está ingeniero, planteado, si ¿no? me permite, obviamente Polonia siempre es algo que ha estado en la cabeza de Rusia, pero en toda su historia, inclusive en el periodo de formación de lo que fue la primera etapa de los principados eslavos que se van transformando gradualmente en Rusia, el enemigo era en parte Polonia y otros que eran lo que después fue el Imperio Austrohúngaro. Siempre ha estado en la cabeza y Stalin, cuando estuvo por, de algún modo, lanzarse los elementos de la Segunda Guerra Mundial, aceptó inmediatamente un pacto con Hitler, el pacto de hierro, con el cual se dividieron tranquilamente entre los dos a Polonia, que era una amenaza histórica de los alemanes y para los rusos, pero que además de algún modo le ponía un colchón a cada uno de ellos respecto del otro, que era por quien tenían un profundo pavor. Los rusos detestaban a Alemania, la Alemania unificada después de Prusia, los alemanes detestaban a la Rusia que venía de la Primera Guerra Mundial, del zarismo, de todos estos elementos. Por esa razón, hoy Polonia se siente enormemente inquieta. Ahora, así como entrar con tropas de la OTAN a Ucrania sería el acabose y una guerra mundial, el entrar Rusia al territorio polaco sería una línea roja que no dejaría espacio para que la OTAN hiciera otra cosa que defenderse. Si no, todos los pueblos dirían, ¿para qué me voy a meter en este tipo de pacto si después me dejan solos? Ya lo ocurrido con Ucrania, que fue entusiasmado e inducido como para mirarse como parte de la OTAN sin serlo, es una alerta para gran cantidad de países en el mundo. Pero el que entren a Polonia sería prácticamente como en el 39 el inicio de una conflagración mundial. Usted ya lo ha escuchado al embajador Guelar seguramente que dice que estamos ante la cuarta. Hay otros que dicen que estamos ante la tercera. Sea como sea, lo relevante es que estaríamos en un conflicto global. Ucrania, línea roja para Rusia, Polonia, no roja, rojísima para el mundo occidental. Pero permítame el comentario, yo creo que todavía la Unión Europea, los países occidentales relevantes, Francia, Alemania, Italia, la propia Gran Bretaña, no han reaccionado con suficiente entidad y fuerza para defender valores de ser occidentales, cristianos, herederos de los 1000 años de predominio en el mundo que los trajo hasta aquí, hasta América del Sur, y eso no le queda claro, y Putin, como buen ajedrecista, está mostrando siempre a ver hasta dónde puede llegar. Y hasta ahora no le ha aparecido tan claramente el límite, salvo que su socio en Pekín le dijo: tratemos de calmar esto, que los negocios se me están complicando. Gracias, embajador. Si me permite una pequeña digresión fuera de este tema, pero que siempre ronda por ahí una duda. Nosotros tenemos en el sur una base china, que bien no se sabe qué están haciendo ahí. Ustedes tener buena información. Nosotros tenemos 4 cosas enormemente preocupantes. La primera, tenemos el Observatorio del Espacio Profundo en Neuquén. Ese observatorio al cual nosotros no podemos acceder, a pesar de que tenemos el 10% de uso de esas instalaciones, pero los chinos no nos dejan llegar. Ese acuerdo hecho por la señora Kirchner en el 2011 o 2012 es lo que le ha permitido a China, que lo terminó rápidamente, disparar un misil electrónico con el cual destruyeron un satélite de ellos, chino, pero mostraron que tenían la capacidad logística, o no sé cómo llamarlo, de poder hacerlo, porque se necesitan 3 puntos, hasta lo que me explicaron los técnicos de estos temas,
para, no sé, para triangular la posición de un objeto a ser atacado. Y ese tercer punto lo dio, hay una base que está en África, una que está en China, una base, no sé, una instalación China en África y con nosotros que permite esa triangulación, y así tiraron. Esto no fue hace años, fue hace 2 o 3 meses. Se voltearon un propio satélite ya con algunos problemas tecnológicos y mostraron que tenían la capacidad técnica. Por si no fuera suficiente, la visita del presidente Fernández a China permitió firmar un acuerdo promovido por el embajador que está allí de cooperación en materia satelital, donde lo que los chinos van a poder chupar de nosotros, más allá de su propio desarrollo, que es fantástico en materia satelital y espacial, el tema de las nanotecnologías aplicadas a lo satelital. Eso es un tema. Tenemos 2, el ofrecimiento insólito también del embajador argentino Vaca Narvaja en China, de que los chinos rehagan el puerto de Ushuaia para fines antárticos. Nos venden que van a hacer no sé qué con un muelle para cruceros de turismo. No, lo que van a hacer es un muelle de barcos con rumbo a la Antártida. Y han ofrecido, y se ha medio aceptado, que puedan reequipar uno de los puertos que tenemos en la punta de la península antártica. Súmele a esto que el embajador Vaca Narvaja ofreció hacer ejercicios navales conjuntos en el mar Austral. Es como si Argentina, o a ver quién puedo ponerle raro, o Sudáfrica, fuéramos a hacer ejercicios navales al mar de China. No tiene nada que ver con nosotros. Además, en el mar Austral es donde estamos teniendo la depredación más extraordinaria de los recursos pesqueros por China, con miles de barcos que nadie habla. El presidente no puso una línea en Pekín diciendo: transmití al presidente Xi Jinping mi gran preocupación por la explotación irregular, indebida, excesiva de los pesqueros chinos que operan en esa zona. No lo dijimos. Entonces, estamos como inermes ante una dirección, y los Estados Unidos, aunque preocupados, no prestan, no focalizan suficiente atención. Y, por lo tanto, los chinos, en acuerdo con las actuales autoridades de Argentina, avanzan. Y Estados Unidos está muy mirando su propio ombligo y los problemas que tiene la gestión del presidente Biden y, ¿cómo decir? En alemán es el Angst, el alma del pueblo americano, que no quiere tener papel en ningún lugar, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en el Golfo Árabe, ni en Libia. Quieren vivir, pero eran y continúan siendo, en desarmado de alguna manera, la primera potencia mundial. Gracias, embajador. La última y cortita. Ante todo, por lo que usted dice, realmente son temas preocupantes, que tengan una base china donde nadie puede entrar, y que con eso permita bajar un satélite, etcétera, creo que hace un poco a la seguridad de los Estados Unidos también. Entonces, sin duda. Entonces el problema que estén tan desatentos. Claro, el problema está por qué los Estados Unidos no están un poquito más preocupados. El segundo punto sobre esto es: acá hay evidentemente un acuerdo con China, un contrato, un tratado que la señora Kirchner en su momento hizo. ¿Alguien conoce la letra grande, la letra chica y la letra infinitesimal de ese contrato? Porque será cuestión de reverlo, me parece, no sé en qué estado de avance se encuentra eso. Bueno, si se puede hacer algo. Yo creo que el Congreso puede tener una palabra. La base está terminada. Y la letra grande y chica del acuerdo dice: Argentina podrá acceder a la base y podrá usar las instalaciones el 10% de tiempo. Nunca lo hemos logrado hacer. Cada vez que lo queremos hacer, tenemos al embajador chino que viene y se preocupa por esta injerencia sobre la operatividad y que le complicamos. Y no se olviden que nosotros somos el mercado de tu soja, de tu carne, de tu litio. Entonces, bueno, vuelvo a decirle, lo que vamos a vivir es la defensa de las creencias y los valores. Si no lo defendemos, nos llevarán puestos. Bueno, esperemos que el Congreso haga un pedido de informe sobre esto y se pueda actuar en ese sentido de alguna manera, ¿no? Porque si no, tenemos un territorio chino
dentro de la Argentina No tenemos. para fines que no son santos, aparentemente. Bueno, a ver, ellos con esto han ganado una dimensión de operación en el espacio ultraterrestre. Qué barbaridad. Gracias a la Argentina. Y no sé si lo hemos cobrado adecuadamente. Gracias, embajador. Muchísimas gracias. Por favor, a usted. Quiero saludar al señor Juan Cruchet del PRO, que está también con nosotros. Muy buenas tardes, Juan. Mientras que lo logramos capturar, quiero darle la palabra a la señora María Inés Crivelli, que quería hacerte una pregunta. María Inés, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Esperá que pongo el video. Gracias. ¿Qué tal, embajador? Muchas gracias por su Buenas tardes. exposición. No, yo le quería preguntar, ¿cuáles piensa usted que son las consecuencias más inmediatas de esta guerra que recién comienza? Es decir, en los próximos 3 meses. ¿Qué es lo que usted ve, digamos, en base a su experiencia, en los próximos 3 meses en Europa y en América, ¿no? ¿Qué es lo que más nos toca? A ver, claramente Europa ha tenido un cimbronazo del cual no ha logrado reaccionar en forma cómoda. Ucrania está, por decirlo de una manera elegante, puesta de rodillas, y el pueblo ucraniano sufriendo todas las avatares y todas las ignominias de una guerra que físicamente los alcanza a ellos. Tenemos un cuadro económico y comercial complicado para Europa, pero también para el mundo, a punto tal que China está queriendo poner en algunos lugares, y con su socio ruso, algunos paños fríos para que esto no termine en un gran descontrol de la economía, pero también de la propia realidad, porque de algún modo China ha visto que la recuperación de Taiwán por vías de hecho suscita una gran reacción contraria en el mundo. Pero además de Taiwán y del problema de Hong Kong, China tiene 4 provincias con intentos separatistas, de uigures, de tamiles, de otras regiones de China que quieren. Entonces, el ánfora de Pandora que han abierto es de repercusión que no se sabe hasta dónde llega. Para América Latina, uno es el costo mayor que la situación de guerra crea sobre oro, dólar, petróleo, gas, suponiendo que el gas suba un poco, pero no tanto, y no se arregle lo del suministro de gas desde Rusia a Europa, vamos a estar disputando nosotros, que no tenemos gas, porque no hicimos lo que teníamos que hacer con los precios para que hubiera mayor inversión en la extracción de gas, vamos a estar en el mercado offshore, en el mercado internacional, disputando por el gas a precios que va a venir Francia, va a venir Alemania, y aparece el comprador argentino. Todo esto nos complica a nosotros, a la región, a los alimentos se valoran un poco más, pero hay que tener la logística, los barcos, que está todo alterado, porque la gente ante el conflicto dice, yo no sé qué es lo que voy a hacer. O sea, el impacto es altamente negativo. No es bueno tener situaciones de enfrentamiento militar o armado a una escala tan abarcativa y en el corazón, porque hemos tenido guerras como la de Siria o en Chechenia o en Libia, pero esto atacó al corazón del mundo de la parte del mundo que rigió el mundo por mucho tiempo. Pero creo yo además que esta falta de defensa de valores del que le hablaba el ingeniero Alzogaray nos está poniendo ante un paradigma de una nueva sociedad internacional que se arma a partir del 2022. Hasta el 2022 vino una arquitectura y una forma de trabajar en el mundo que era la hija de 2 conflictos mundiales dramáticos, con más de 30 millones de muertos, 6 millones de muertos en la comunidad judía, todo eso dramático. Y se armó una arquitectura que el señor Putin dijo, bueno, a mí no me sirve, yo voy por otro lado y yo te ocupo. Esto es una ruptura y vamos a ver qué es lo que viene por delante. No sé si respondí su pregunta, María Inés. Muchas gracias.
Siendo las 18:55, le doy la palabra a la señora Araceli. Le pido que sea muy cortita su pregunta porque Jorge se tiene que ir y con eso vamos cerrando. Tengo 5 minutos más. Muchas gracias. Es una pregunta de una simple ciudadana. En algún momento usted dijo, hablando de los lineamientos de nuestro gobierno, que nos hagamos cargo. ¿Qué implica eso, que nos hagamos cargo? A ver, el gobierno que tenemos hoy no vino desde la luna. No. Lo elegimos los argentinos. Quienes están en el gobierno y algunos de ustedes que son dirigentes políticos conocen con claridad que las personas que están en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, en el Instituto Patria, son gente con la cual hemos todos convivido. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo que en esta sociedad hemos transferido el poder de una manera arbitraria sin lo que los ingleses llaman el accountancy. No hay capacidad de contralor, porque esta idea de que yo me asocio al uno de los principales autócratas del mundo, violador de derechos humanos, de libertad de pensamiento, bla, 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 ¿por qué lo hace Argentina? Si somos 44 millones, ¿cuántos están nucleados en el kirchnerismo, en la Cámpora, en el Instituto Patria y demás? Es una porción importante, pero no es la mayoría de los argentinos. No. ¿Cómo se toman estas decisiones? Entonces nuestros parlamentarios tienen que salir y decir, señores, no podemos estar vinculados a este hombre, tenemos que salir en fuerza. Bueno, esto es la democracia. Hay que decir de viva voz, respetar la opinión del otro, pero expresarse por mayorías. Y esto no falló, está fallando. Y estamos no solo yendo en política exterior. Puedo empezar una enumeración que no acaba nunca de todas las cosas que nos están saliendo mal. Pero los argentinos tenemos... Las PASO mostraron esto, pero hay que articularlo. No basta simplemente ir a votar. Tenemos que vernos. El compromiso ciudadano. Compromiso ciudadano. Y gracias. Este es el tiempo de los compromisos ciudadanos, porque los canales de expresión ya no son simplemente los partidos políticos ni los medios de comunicación, son las redes y las expresiones de la gente. Por eso hay que aprender a usarlas y a usarlas bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por habernos dado una hora de tu tiempo. Gracias por estar cada vez que te pregunto algo o te digo, podemos hablar de este tema, siempre estás abierto a aclararnos el panorama y a brindarnos tu conocimiento. Muchísimas gracias, te mando un beso enorme. Gracias, María. Pero déjame un último comentario. La dirigencia argentina y la sociedad argentina, por el lugar que ocupa geográficamente y por la historia que tuvo, ha estado muy prescindente del mundo. Pero en la sociedad global que vivimos hoy, con la tecnología que tenemos hoy, distraerse de lo que pasa en el mundo se paga carísimo. Los argentinos tenemos que hacernos cargo de que el mundo está cambiando y tenemos que decidir a dónde queremos ir, que es el drama de este gobierno que no se sabe a dónde quiere ir y por lo tanto cualquier viento puede venirle bien. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Les mando un abrazo y les agradezco su tiempo. Gracias. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Gracias, María. Al resto de la audiencia les cuento que el día 15 de febrero tendremos nuestro próximo Zoom que tratará sobre políticas para el crecimiento de la agroindustria argentina. Les agradezco muchísimo su participación y que tengan muy linda tarde. Buenas tardes. Gracias a ustedes.